este es un curso que va a despertar las habilidades, la idea o conceptos que tienen ustedes acerca de la comunicación y de la redacción. La bienvenida al curso, de repente ya se va a poner en comunicación con nosotros, estará a cargo del director de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social, el doctor José Luis Morales Rocha. Entonces, dándole la bienvenida a esto, pasamos pues al desarrollo de este primer taller, que como les reitero, va a ser provechoso porque va a demostrar qué habilidades, qué destrezas tenemos nosotros. Entonces vamos a compartir la pantalla para dar inicio a nuestro curso. Reiterándoles el agradecimiento, ese deseo de conocer más acerca de este campo elemental como es la comunicación. La comunicación, el ser humano nace con comunicación a través del llanto, ¿no? De ese proceso de estar en lo calientito a lo frío. Ya está comunicándonos algo. Y posteriormente va adquiriendo y vamos descubriendo en él bastantes habilidades, destrezas y todo lo que está acá. A ustedes, a los alumnos especialmente, a los que están presentes y a los que se están reincorporando, un agradecimiento bastante porque ahí ya se ve ese deseo de superación, ese deseo de lograr pues este trabajo virtual y a la vez, debido a la actualidad, a esta parte atípica que nos ha tocado vivir, estamos nosotros en constante preocupación en mejorar la calidad educativa virtual. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos a nuestro desarrollo del curso. A ver. Vamos a ver si el profesor José Luis se conecta con nosotros. Yo me quedo en casa. A ver. Entonces, primer taller de comunicación y redacción. Entonces, vamos a ver acá cómo empezamos. Siempre el ser humano, cuando nace, ya les he dicho, de una o de otra manera, a través de gestos, mímicas, sonidos, porque esa es la palabra, es un sonido, la letra. Entonces nos acercamos a la comunicación. Es el primer acercamiento. Doctor, ya está la reunión para que dé las palabras de bienvenida. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ya. Puede entrar en cualquier momento nomás, nos pide la palabra, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Entonces, este acercamiento, hay muchas definiciones de comunicación. Lo más fácil de comunicación, ¿cuál es? Hablar y escribir, dice, ¿no? Yo puedo hablar o puedo escribir y ya me estoy comunicando. O puedo hacer gestos y me estoy comunicando. Pero una definición exacta, concreta, es un acercamiento. ¿Para quiénes? Entre los seres humanos, entre los seres vivos. Nosotros hasta le hablamos a una planta, al animalito. Mi perrito, qué bonito, el perrito te está escuchando, a veces sus gestos, ademanes, ¿no? Hace que te acerques más. Eso también es comunicación. Entonces, la palabra comunicación, especialmente para los alumnos de primer año, ¿no? ¿Qué significa? Compartir. ¿Pero qué vamos a compartir? Ese compartir algo significa muchas cosas. Cosas, animales, objetos, que son comunes en el ser humano. Por lo tanto, acá nos refiere que todos los seres vivos, especialmente el único que habla, es el hombre. Al decir el hombre estamos inmersos todos, los dos géneros, femenino y masculino. Entonces, los que mantienen una comunicación, los seres vivos, ¿por medio de qué? De la palabra. Nosotros, los seres vivos, solamente somos los únicos que hablan. El mono no habla, el loro no habla, son mímicas que hacen, o si no, ¿a qué se refiere eso, no? De que imitaciones. Entonces, las personas, animales, obtienen información de acuerdo al entorno en que se desenvuelven.
¿Para qué? Para compartirlas con el resto. Eso en realidad es la comunicación. En este curso taller vamos a tener interactuación, o sea, el feedback, preguntas, respuestas. Ustedes me preguntan, les respondo, les pregunto, les respondo, ¿no? Este taller lo que trata de hacer es una comunicación activa. Todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan, pueden aquí transmitirla. Un taller es para eso. Yo he puesto ahí, la metodología es activa. ¿Por qué, cómo y qué comunicamos? ¿Qué comunicamos? Comunicamos a través de diferentes formas. La mirada, un gesto, un movimiento del cuerpo, una expresión facial, expresión, ¿no? Ponemos una expresión de enojo, definitivamente la persona que está a nuestro entorno, a nuestro lado, se va a dar cuenta, dice, porque estás enojada, te va a decir. No, decimos, no, siempre la respuesta es no, aparte de la entonación seca, no, no tengo nada, la expresión. Lo dice todo. Entonces, la comunicación tiene dos formas, la verbal y hoy en día se dice no verbal. La comunicación verbal no solamente se refiere a la palabra, sino también a lo que escribimos. Lo que hablamos, sonido, y lo que escribimos, redacción. Esa es la verbal, oral y escrita. Y la no verbal, pues son las actitudes, gestos, mímica, posturas, tono de voz, lo que he dicho anteriormente, la mirada, la expresión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en esto. El ser humano expresa lo que siente, definitivamente. Por mucho que ponga una expresión, por ejemplo, en el rostro, pero el tono de la voz seco, por tanto, ya lo dice todo. O sea, hay diversas maneras para comunicar el estado en el cual nos encontramos, esa sensación. Ahora, nosotros decimos el estado anímico, ¿no? El carácter. ¿Pero qué es el carácter? Según el doctor Goleman, Daniel Goleman, psicólogo, que es uno de los pioneros en tratar la autoestima de los seres humanos, ¿qué nos dice? El carácter es el interior, lo que hoy en día llamamos las emociones. Estas emociones tienen que ser claras, precisas, porque nos da el paso a comunicarnos. Y esta comunicación tiene que ser clara. Al ser clara la comunicación, no va a haber peleas y no vamos a humillar a nadie. Sobre todo esa palabra, ¿no? Humillar, porque el tono de la voz, la expresión humilla a la otra persona que está a tu lado. Entonces el doctor Goleman dice eso. Hoy en día carácter no es gritar, no es expresarse en una forma indebida o un tono de voz cortante. Eso genera pelea o humillación a las personas. ¿Qué característica tiene una comunicación eficaz? Y acá quiero ir a lo que es eficaz y eficiente. En alguna oportunidad ustedes, siempre reitero esto, eficaz están ahora, son eficaces para lograr esa eficiencia que queremos. Eficaz y eficiente tienen el mismo concepto, con la diferencia de que el eficaz va poco a poco para lograr el producto. Ustedes están en primero, en segundo serán mucho mejor, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Para que se vuelvan eficientes y den a demostrar esa eficiencia, o sea, la rapidez en lograr un producto cuando están desarrollando su carrera profesional. Entonces, el eficaz me da un producto, igual que el eficiente, mi comunicación, ¿no? Converso mejor, vocalizo bien las palabras, tengo bastante vocabulario, sinónimos, ahí entran los sinónimos, elijo un producto. El eficiente también, pero lo hace de una manera más rápida. Entonces los dos tienen que ir de la mano. Es como la teoría y la práctica. Un trabajo de investigación te da un producto, pero tienes que ver los pasos que tienes que realizar para que haya ese producto. Si no, se queda en teoría nomás, ¿no? Siempre he dicho, la teoría del hombre peruano. Hasta ahora yo no sé si soy el hombre peruano es de Perú o de Oceanía o de Asia, como lo decía el historiador Julio Cetello, Maxule, Ale Jarlica, y todos los demás, Paul Rivet. Uno decía de acá, de allá, pasó por el estrecho de Bering, no, el hombre peruano es de acá, pero
ninguno me dio un producto final, por eso se queda en teoría. Ahora, haciendo un seguimiento acerca de esta comunicación, porque a veces decimos, no, una comunicación, concepto, elementos, hago mis ejercicios, clases de comunicación. No, hoy en día, más que estamos en esta educación virtual, ustedes no me ven, yo tampoco, pero me escuchan. Y de acuerdo al tono de voz, a la organización del tiempo sobre todo, entonces ya tenemos que realizar un escuchar más activo y un hablar más pausado. Miren, esa contradicción, ¿no? Yo hablo pausado, ustedes me escuchan, pero en una forma activa. Entonces, ¿qué es lo que quiere la comunicación? Hoy en día la comunicación quiere que el cuerpo y la mente estén en la misma situación. Mente-cuerpo. Mente sana, cuerpo sano. Antes era eso. ¿Por medio de qué lo transmitíamos? De los movimientos. De repente la educación física, las caminatas, el correr, el tomar una bicicleta e ir pedaleando, etcétera, etcétera. Pero a la vez estamos escuchando, ustedes han visto, ¿no? Estoy pedaleando y estoy con mis audífonos. O pedaleo o escucho la música. Es lo que les digo, para estudiar. Dice, doctora, yo estudio escuchando música. ¿Es correcto eso? De repente sí, vas a adquirir ciertos mensajes, se te van de repente a guardar. Así se dice en comunicación, guardar. Pero en la parte cognitiva. Pero de acá a 2 o 3 años te pregunto, ¿te acuerdas de esto? Esto? Ay, sí, algo. ¿Por qué? Porque el escuchar no ha estado presente en lo que dice tu cuerpo y lo que está atento en la mente. Hay que prestar atención. En esta escucha activa es la atención que tú prestas en cualquier situación que te, te presente. Porque es bastante penoso escuchar a una persona, supuestamente escuchar, y que después al final te pregunte y te diga, ¿has entendido lo que te he dicho? Ya, sí, 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 ¿no? Entonces te pone en una situación, pues, eso es lo que dice el doctor Adrian Coleman, humillar, porque humillar no significa agredir verbalmente, físicamente, o no significa estar en una situación, bueno, agradable para ti, desagradable para la otra persona. No, lo que significa es que no ha estado atento la postura de tu cuerpo y la atención en tu mente. Entonces, ya ahí no hay una escucha activa, que se te va a quedar en la parte cognitiva, lo que toda la vida se te va a quedar acá, lo que tienes guardado en la mente, el juicio, raciocinio, comprensión, no va a quedar. La empatía. Acá viene esta palabra que nosotros utilizamos en liderazgo, ¿no? ¿Quién es empático? Sí, es cierto, siempre decimos, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, pero cuando no comprendes esta palabra empatía, porque la comunicación es comprender el significado de la palabra, ahí ya entra otra parte de la comunicación, ¿no? La lingüística. Entonces, la empatía dice, según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es ponerse en el lugar de la otra persona. Pero ¿cuándo nos ponemos en el lugar de la otra persona? En el lugar de la otra persona es espacio, tiempo, recurrir a la persona, escucharla. Pero en el caso de nosotros que estamos en esta educación virtual, la primera parte empática que tenemos con ustedes es cuando nos damos cuenta de que nos han entendido y de que comprenden de que los problemas o situaciones que se les presente o que se les haya generado o ustedes hayan generado, al igual que la persona que está hablando, tiene que quedarse a un lado, ¿no? Cuando estábamos en la educación presencial, teníamos un tiempo definitivamente bastante extenso, por decir así, donde nos daba lugar a ponernos en contacto más directo con el alumno, escucharlos, uno tomaba una decisión, otro, bueno, planteaba alguna duda, etcétera, etcétera. Pero con esta educación virtual, que es una situación atípica, atípica, ya les he dicho, significa que
algo que se ha venido de un momento a otro y que no solamente al Perú, sino al mundo entero nos agarró desprevenidos, ¿no? Entonces, ahí nos estamos poniendo en el lugar de la otra persona. Acá, en educación virtual, las universidades dicen 40 minutos de clase, ya. 40 minutos tenemos que dosificar. Por eso es que se están dando estos cursos talleres adicionales a, donde vamos a plantear de repente una serie de dudas, una serie de inquietudes para poder absolver eso. Ahí sí, con esta educación virtual sí da lugar a la empatía, porque a pesar de que no nos vemos, nos escuchamos, pero tiene que ser una escucha activa. Ahí va a poner ustedes, tanto ustedes, los que escuchan, oyentes, como el que habla, emisor, vamos a poner pues en práctica esta empatía. Ahí podemos, nos va a permitir sintonizarnos con miedo, penas, alegrías del otro, de repente, pero no como esa comunicación personalizada que teníamos antes. Eso ya es empatía, ya es ponerse en la situación del otro, sí. Ahora, ustedes, con estos talleres virtuales, tienen que ponerse en esa postura. De repente no he entendido en clase por los minutos estipulados, pero acá tienen la oportunidad de ir hablando, manifestándose. De repente no sus miedos, sus penas, su alegría, no, pero sí de repente algo relacionado al curso, pues no he entendido esto, por qué se da esto, etcétera, etcétera. Siempre relacionado al curso. ¿Qué más quisiéramos nosotros que estar conversando con ustedes, los alumnos, acerca de temas personales, como era antes? Eso era antes. Ahora, esta situación atípica que se nos ha presentado, a veces no da lugar a esa situación, pero ahí está la empatía. La retroalimentación. Un taller no es una retroalimentación, no, porque de acuerdo a un sílabo nosotros lo desarrollamos. Ahora, el hecho de que tenga casi parecido el título del sílabo, o sea, del desarrollo de su programa para la formación profesional, tanto de ustedes, a pesar de que yo tenga el título, también aprendo. Es enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos talleres, congresos, seminarios, foros y tantas otras técnicas que se van a emplear, ya ustedes lo van a ver de repente en otro curso, eh, eh, es una información adicional. Hoy más que nunca, definitivamente el docente tiene que retroalimentar los conocimientos, sus enseñanzas, para que el aprendizaje de ustedes sea bueno, excelente, para que en cualquier situación de la vida que se les presente puedan comunicar asertivamente los pensamientos mediante actitudes, gestos, mímicas, pero en forma acertada. Que si se equivocan, bueno, estamos para seguir mejorando en nuestra actitud al hablar. Hoy más que nunca esta educación virtual lo que pretende es que se hable, que el alumno hable, que no sea un simple receptor de mensajes, hago mi tarea y me voy. No hay tiempo, pero la retroalimentación es una información adicional. Se puede dar en el aula cuando hay el tiempo necesario, pero más que todo aprovechar estos cursos de capacitación no es de retroalimentación. Por ejemplo, un taller tiene su razón de ser, retroalimentación. Un congreso, su razón de ser. Un seminario, igual. Una otra técnica que hay, mesa redonda, igual, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cerciorarnos de que nuestra comprensión acerca de este taller de comunicación y de redacción verdaderamente sea eficaz. Lograr ese producto. La crítica. Mira, acá le he puesto constructivo. Según el diccionario, no hay crítica constructiva ni crítica destructiva. A pesar de que yo estoy poniendo una crítica. La crítica es una opinión, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ya, en forma simple, breve, precisa, concisa, es opinión personal. Yo no puedo decir, mira, te voy a hacer una crítica constructiva, te voy a hacer una crítica descriptiva. No. A ver, ¿qué piensas tú? Me pregunto. Bueno, pues te iré a hacer una crítica, porque no quiero decir la palabra opinión.
No, es una apreciación personal. Es algo de un hecho. Ahora, yo le he puesto acá constructiva para hacerles la diferencia, porque acá también nada me costó poner crítica, constructiva, destructiva. Esto no, solamente es la palabra crítica. Es como la palabra diabetes. La palabra diabetes, tengo diabetes emotiva, no hay diabetes emotiva, no hay diabetes, ¿qué más? No sé, solamente hay diabetes, que es la subida intempestiva del azúcar. No, o sea, tenemos que saber reconocer, y eso lo vamos a hacer mediante la comunicación, acerca del por qué, para qué y para quiénes debe haber una correcta comunicación. Como les he dicho, la comunicación con sus elementos de la mano. Breve, precisa, concisa, clara, ¿no? Y acá, esta palabra que siempre digo, asertivo. Cuando una comunicación, una crítica es asertivo. La palabra asertivo quiere decir cuando te equivocas. Asertivo es aquel que no es el que acierta siempre, es el que cuando se equivoca, o sea, esa falla que se dice en comunicación se le llama falla. Esa falla que ha cometido la corrige, pero esa corrección la toma al lado del aprendizaje. Todo error que comete una persona asertiva, eso ya entra en el liderazgo. Una persona asertiva es para ser parte de su aprendizaje, para no volverlo a cometer, pero teniendo en cuenta ciertos elementos, ¿no? Decimos siempre eso, de los errores se aprende, o sea, voy a errar toda la vida. Sí, se aprende, pero para mejorar. Eso lo vamos a ir desarrollando de repente en el segundo, el día que toque el miércoles o el día final, el próximo lunes, para ver, ¿no? Ese modo asertivo. Hay varios tipos de comunicación, democrática, autoritaria, autocrática, pero la comunicación o el líder asertivo es el que se equivoca, pero logra salir adelante porque eso lo ves. Por ejemplo, dentro de esto que hemos hecho, de estas características, mira, esto, cuando nosotros decimos características de la comunicación, clara, elementos, todo, no, ahora es diferente. Esto es lo que tú se está añadiendo a esa comunicación que te están enseñando, para que sepas que esta retroalimentación te va a dar ciertas cositas nuevas que de repente tú, cuando estuviste desarrollando tu curso de comunicación así, ya como sílabus profesional, te faltó algo. Entonces acá he puesto ejemplo, ¿no? Me van a hacer, esta es una escucha activa, escuchar. Lo que nosotros decimos oír, no, es escuchar. ¿Por medio de qué? Del oído. Entonces, no sé si alguien de ustedes quisiera compartir para que lea esto, para que, para que lea. ¿Alguien de ustedes desea? ¿Algún alumno está de los participantes? ¿Jóvenes? ¿Qué les parece? Ya, bueno, no importa. Entonces, miren, acá he hecho dos ejemplos. Lo que significa escuchar, y lo que significa la retroalimentación. La empatía es algo ya adicional, que por este proceso de la educación virtual, de esta pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, ya esa sintonización personalizada que antes teníamos, tiene que ir. Bueno, cuando haya un tiempo sugerido o específico, ¿no? Y la crítica, para ver. Entonces, el ejemplo. Fernanda, muy Doctora Juana, acomodada disculpe y lo con del corte. El respuesta. joven César Santos levantó la mano. ¿Perdón? El joven César Santos levantó la A mano. ver, Santos, a ver, Santos, a ver, espere, Hola, ¿qué tal, doctora? ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. A ver, De igual voy a manera. abrir el video. Ya, a ver, Ya César, sí, lee este ejemplo. ya. Fernanda, muy acongojada y con gestos temblorosos, le cuenta a Ricardo que por la mañana ha sido víctima de un robo en el microbús que la transportaba a la universidad.
No Respira, puede respira ser. un ratito, espérate, por favor, Santitos. A ver, Ok, ok. le cuenta Ricardo, a ver, desde ahí. Ya. Le cuenta Ricardo que por la mañana ha sido víctima de un robo en el microbús que la transportaba a la universidad. Mm. No puede ser, es la segunda vez que me ocurre esto. Ricardo, con mucha atención, la mira comprensivo, frunce el ceño y hace una mueca de indignación. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Qué es lo que llamó la atención acá en este ejemplo, en este escuchar activo? ¿Por qué se volvió activo? ¿Por qué? Porque ahí ha habido algo que nos llamó la atención. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál ha sido? Acá no se trata del tema principal, ¿ah? ¿Por qué escuchaste activamente? O sea, con atención. Es el escucha activa. ¿Por qué? Porque algo te llamó la atención. ¿Qué es lo que le llamó la atención acá a Ricardo? ¿Qué dice Santos? César. Ah, de que a lo que él le llama la atención es la manera como ella le dice de que no puede ser, es Ah, la ya, segunda muy vez, bien. el ¿Te das exclamativo. cuenta? Eso, ¿cómo le llamamos nosotros? Expresión verbal. ¿Se dan cuenta? Pero esa expresión, esa comunicación verbal, perdón, por medio de qué ha sido transmitida, de la palabra, de lo verbal. Y eso verbal ha ido con qué, César, ¿con qué ha ido? Con, Con una exclamación, sí, o sea, gestos, con gestos, una ¿no? gestos, claro, Nos claro. llama la atención. ¿Le pusimos más atención al robo? No. Viene la persona, Fernanda viene, toda nerviosa, como, ay, Ricardo, mira lo que me ha pasado. Entonces, yo le escucho por la expresión, por todo ese conjunto, todos esos elementos que hacen que escucharla atentamente. ¿Qué ha pasado? Es como si, tranquilízate, ¿qué ha pasado? ¿No? Dice toda congojada. Miedo, temblor, falta de ¿qué? No, una entrega total de nerviosismo. Y el robo quedó en segundo lugar. Entonces, cuando uno escucha activamente, es lo que está primero, presente la persona. Eso es comunicación. ¿Cómo transmites tú una idea, una comunicación? Ese ya es lo secundario que añades. En este caso se volvió principal Fernanda y la actitud de Fernanda. La actitud. Le escuchas. Pero si vienes, ¿sabes qué? Mira, la otra vez me ha pasado que fue en el ONUS, se cortó la comunicación, el escuchar. De repente, por educación, como decimos nosotros, escuchamos, chao, ya me voy, cuídate. Ni siquiera de repente le decimos cuídate. Pero entonces la comunicación es una expresión clara, precisa, verbal o no verbal, pero tiene que llegar a la otra persona. Entonces, ese es escuchar activamente. Son ese tipo, ¿no? Nosotros a veces hacemos una clase de elementos de la comunicación. ¿Quién es el emisor acá? Fernanda. ¿Quién es el...? No, mira lo que significa la comunicación. Por eso le digo, el ser humano tiene que ser asertivo. Algunas veces se va a equivocar al hablar, otras veces va a mejorar, no a no equivocarse, es mentira. Va a ir mejorando poco a poco su expresión poco a poco. Y si no sabe una palabra, el significado de una palabra, tiene que primero escuchar, investigar, para recién poderla manifestar a los demás. Nosotros, eso demás se dice entorno, ¿no? Que de repente ustedes cuando han llevado el curso de ciencias sociales, le decíamos también, de verdad, le decíamos la sociedad. A ver, aquí, ¿quién me quiere leer? Álceme la mano a ver este ejemplo para ver cómo se hace una retroalimentación. Lo que pretende este taller, aparte de retroalimentarnos, nos va a mejorar el conocimiento de lo que es una comunicación eficaz y posteriormente una redacción. Pero ya les he dicho, redacción en forma escrita, porque la redacción también es verbal. Lo que escribes es lo que tú puedes hacer en forma oral, ¿no? Entonces,
A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere leer este ejemplo de retroalimentación? ¿Ven? Estos son ejemplos. Y esto es taller, pues. Es una relación. A ver, ¿quién quiere? Leslie. Sí, profesora. Ya, a ver. El ejemplo. Juliana es una estudiante que se ha mantenido con buenas notas durante el desarrollo de los cursos en la universidad y siempre ha prestado mucha atención a las explicaciones de clase. Sin embargo, no entendió parte del procedimiento para realizar un debate, por lo que solicitó al profesor que repitiera la mecánica del desarrollo del debate. Entonces, aquí Leslie, ¿qué es lo que nos está dando a entender este ejemplo, esta lectura que has hecho? Muy bien, César, tu entonación de voz, ¿ah? Un poquito nomás aquí ponerle en los signos de puntuación. Muy bien, Leslie, también. A ver, ¿qué? El retro. Nosotros en el desarrollo diario de la clase, ¿no? Clases de comunicación, clasificación, característica. Ahora estamos haciendo en ese taller ya lo que nos hace falta. Acá, como dice el taller, ¿no? Lograr de manera virtual lo que estamos haciendo, estas herramientas necesarias. En este momento, aparte de la herramienta tecnológica, tenemos una herramienta principal, que es la voz. Entonces, acá, ¿qué es lo que tú has entendido, Leslie? Que Juliana desea que que el profesor le vuelva a explicar lo que para desarrollar el debate. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere? Ya, porque no le quedó muy claro en el momento que el profesor lo hizo. No quedó claro. Exactamente. Acá no dice, mira, la retroalimentación es que no va a quedar claro. No, eso lo hemos estudiado ahí al inicio de comunicación. Pero ahora, pues, es el ejemplo. Ahora son los ejemplos en este taller. Ahora ustedes y yo, o quien habla y ustedes también, vamos a hacer este tipo de taller, que es más práctico. Y en este caso, la primera parte, comunicación. Día miércoles, redacción. El viernes, ejercicios, ¿no? Pero desarrollados acá, en forma virtual. Entonces, eso es lo que te llama la atención, porque yo no les estoy dando una clase de lectura, de comprensión lectora, no. Ahí pues, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué elementos te vinieron? A veces lo hacemos mecánicamente. En un taller nos da la posibilidad de encontrar ese mecanismo para que se relacione el profesor-alumno mediante una herramienta, en este caso lecturas, el kit del asunto, ¿no? Y acá solito sale, ¿no? Retroalimentación. Es cuando me vuelven a decir, pero tengo que dar una razón. Un por qué quiero que me vuelvas a repetir, pues definitivamente es porque algo no he entendido. Entonces la comunicación es eso. No crean que porque el ser humano habla, escribe, está haciéndolo bien. Nos equivocamos. ¿En qué cosa? Más que todo, en las ideas que queremos compartir. Es por eso que acá viene algo que nosotros tenemos estos elementos. ¿Quién me da los elementos del proceso comunicativo? El padre de la lingüística, ya saben que la lingüística es la parte central de un idioma o lengua. El padre de la lingüística, don Ferdinand de Saussure, francés, comenzó a estudiar la mecánica de la comunicación. El lingüista, la lingüística, que es esencial, perdón. Aló, estoy en clase, ya. Esta lingüística tiene el apoyo, la ayuda de otras disciplinas. O sea, es como si fuera una persona principal, líder con su equipo. Ahí lo han visto ustedes en el aspecto político. Presidente y tiene, ¿no? Un gabinete se le llama. El ministro de Economía, ministro de Salud, ministro de Trabajo, etc. Eso hace la lingüística. La lingüística es la principal, la que va a estudiar todo un proceso para saber hablar, escuchar y
ver el significado de las palabras en forma correcta. Entonces, ¿qué hace? La semántica, ve el significado de las palabras. La fonética, ve el sonido de una palabra. Yo digo, cállate. Pero si lo digo en forma más despacio, por favor, cállate. O sea, diferentes entonaciones de voz. La semántica. La gramática también le ayuda a la lingüística. ¿Por qué? Porque la gramática es hablar y escribir correctamente. Lo que nos enseñan desde los 6 años, ¿no? Porque ustedes saben que ya hay una educación inicial, pues. 3, 4, 5 años. Inicio. 0, 2 años, infante. Entonces, todo, porque todos tienen comunicación. Todo se relaciona, alumnos. Acá, María Montessori, por ejemplo. María Montessori nunca fue profesora y sin embargo es la pionera de la educación inicial. Dice, los niños de 3, 4, 5 años necesitan un inicio. El niño de 0 a 2 años también, porque tiene comunicación. El niño no nace ciego, sordo ni mudo. ¿Y qué era María Montessori? María Montessori era médica, psiquiatra. Estoy hablando de 1800 y tantos, miren. Y lamentablemente, pues en esos tiempos, mujer, y encima profesión psiquiatría, que recién se estaban olvidando de Sigmund Freud, el padre de la psiquiatría, entonces era bastante minimizada, traída menos. ¿A dónde la mandan? Al pabellón de los niños, donde se les llamaba, hoy en día se le llama hospital psiquiátrico, en esos tiempos se le llamaba manicomio. Entonces, con esos niños, ella se da cuenta que puede hacer una labor, al margen de su profesión de médica psiquiatra, el área pedagógica, porque el pedagogo es el que enseña. ¿Qué enseña? Aprendizajes para ustedes. Y se da cuenta y va evolucionando, va dando. Y lo primero que hace es que ese niño, estimularlo a ese niño con el lenguaje, con el habla, con la comunicación. Mira, y hoy en día, el 25 de mayo, que es el Día de la Educación Inicial, se le rinde homenaje a ella, que sin ser profesora, pero dio lugar a ir hacia esa pedagogía. Entonces, mira todo el trabajo que hace. Entonces, el lingüista es así. Ferdinand de Saussure, este lingüista francés, comenzó a estudiar un proceso. Dice, el hombre nace sonido, ¿no? Sonido, no articula, pero va creciendo y va articulando un sonido. Y él es el que da el sonido a las letras. La educación, yo no voy a decir antigua, porque yo tenía esa educación. ¿Cómo era? La M con la A, ma. La M con la A, ma. ¿Qué dice? Mamá. Entonces, Ferdinand de Saussure comienza a estudiar la tonalidad de los sonidos. La M con la A, ma. Por eso ustedes, los alumnos, ¿qué pasa? Tienen una forma de hablar un poco más lenta, más calmada, y una entonación al hablar que es más fresca, que es más suave. Yo cuando enseño a ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué les he dicho desde mi primer día de clase? Mi voz es de tono grueso, no grito, es gruesa mi voz. Pero de todas maneras, como ustedes vienen de un proceso de esos sonidos, articularlos, pero en forma suave, que ahí entra la fonética, eso se llama la fonética. Entonces, Ferdinand de Saussure, pues, dice que el que habla y el que escucha y el entorno, todos deben de tener casi la misma tonalidad de voz. Ese es lo único que se equivocó. Pero él, como fundador, creador de este proceso lingüístico, de estos elementos, nos ha dado, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, estos elementos persisten. Entonces, esta comunicación que nos da les he hecho esta referencia porque como ustedes ven, esto es una retroalimentación y también unos saberes no previos, saberes nuevos, que se les está añadiendo a su sílabus, a su programación que ustedes tienen estipulada para este semestre. Entonces, él dice que se comunica, que al comunicarse el ser humano obtiene información. Pero mira cómo está esta información. ¿Qué he puesto acá? La idea que tiene una persona con la idea de la otra. Si tú no hablas bien, la otra persona tampoco va a hablar bien. ¿Y qué va a pasar acá? Se va a generar un conflicto, una pelea. Y la comunicación no va a poder llevarse a cabo. Porque el doctor Saussure dice
que cuando se interrumpe, cuando no hay una buena comunicación, lo único que puede generarse son peleas. Vamos a ver si son ciertos. Definitivamente sí, porque ya está comprobado. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE o la RALE, ha determinado que a él como fundador y como padre de la lingüística. Y eso en España queda la RAE, pues hasta el día de hoy. Y tenemos ese proceso, se conoce ese proceso mediante los elementos que vamos a ver. Ahora, esos elementos se han convertido ¿en qué? En actividades. ¿Por qué actividades? Porque va a haber un intercambio. ¿Intercambio de qué? De datos. Acá está, ¿no? Mira, es una actividad, la comunicación. No solamente es saber hablar, leer, ¿no? Es entender, sí, pero entendemos más cuando veamos el proceso de la comprensión lectora, que es otra situación. Queremos que ustedes como alumnos se interrelacionen. Siempre nos han enseñado desde el colegio, a ver, desde el colegio nos han enseñado de que nosotros, ¿qué debemos hacer? De memoria, ¿no? Emisor, receptor, código, canal, el ejemplo, ya. Pero ahora, con esta educación virtual, porque todo tenemos que marcarlo a lo nuevo, a esto nuevo. Esto nuevo, tenemos que hablar de lo virtual, de lo tecnológico, de esa ausencia de cara, ¿no? Ustedes no me ven, yo tampoco, lo vuelvo a repetir, pero sí entienden lo que les digo. Esta comunicación que pretende que el alumno se desenvuelva en cualquier situación que se le presente en la vida, en forma clara, correcta, precisa, que dé a conocer sus pensamientos. Definitivamente, de repente no las emociones, pero sí lo que piensa, que lo transmite a través de algo, a través de la palabra. Y esa palabra se llama comunicación, pero sin saltearse ninguno de estos momentos, de estos elementos. Saussure lo ha dado, Ferdinand de Saussure. Ahora, dice, aquí ustedes están viendo, el emisor dice, es el que nos da el mensaje. Entonces, al emisor también, ¿qué otras, cómo también lo conocemos? ¿Con qué otras palabras lo conocemos? Hoy día, el presidente ha dado un mensaje, ha dicho algo a la población. ¿Quién es el emisor ahí? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Quién me dice, por favor? ¿Quién levantó la mano? A ver, Pari, acá está en la pantalla Pari. Pari, ¿con qué otro nombre le darías a conocer ese emisor? Pari, está presente Pari. Con el que transmite. Transmisor, ¿está bien? Transmisor, ahí está. Prende la radio, va a transmitir una canción que me gusta, dice. Muy bien, otro nombre. ¿Con qué otro nombre lo conocen al emisor ustedes? Otro, a ver quién está más presente. ¿Alguien levantó la mano? ¿Leslie? ¿Quién? Locutor. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Locutor. Locutor, muy bien. El locutor, pues el que habla en la radio, ¿no? ¿Y el que habla en la televisión, cómo se le llamaría? Va dos personas y dice, siéntese, ¿qué le parece a usted la situación que vivimos? ¿Cómo le diríamos a él, a ese? ¿Ah? Entrevistador. ¿Ah? Entrevistador. Muy bien, entrevistador. Mira, o sea, el emisor toma nombres distintos de acuerdo a la realidad, a la situación en la que se desenvuelve. ¿Ah? Antes de continuar, jóvenes, no sé si estará usted, doctor Morales. Doctor Sí, Morales. Está escuchando el curso. Sí, estoy acá presente. El doctor Morales, antes de continuar, no sé si unas palabras, porque tenemos un público un poco amplio. Acá con ustedes el doctor y director de la carrera profesional,
porque sé que están también participando personas de otros lugares y con ustedes el doctor José Luis Morales Rocha, director de la carrera de Gestión Pública y Desarrollo Social. Bien, gracias, señora Juana. Bien, felicitarla a usted y a los jóvenes que están presentes por la participación en este primer taller de comunicación y redacción eficaz, ¿no? La Escuela de Gestión Pública y Desarrollo Social ha solicitado a los docentes de lenguaje de redacción, a los docentes de matemáticas y un docente más de la especialidad de gestión pública para que nos podrían hacer como un reforzamiento, se podría llamar, ¿no? En el tema de redacción, comunicación, en el tema de matemáticas, y asimismo darles a conocer, ¿no?, en qué consiste el tema de la gestión pública. ¿Qué finalidad? Con la finalidad de que nuestros estudiantes ingresantes a la escuela profesional podamos no tener problemas más adelante, ¿no?, cuando empecemos ya a llevar cursos de ciclo más avanzados. Pues, más o menos ver la forma como hacemos que ustedes, los jóvenes estudiantes de la escuela, tengamos un poco más claro el tema del perfil del ingresante de la Escuela Profesional de Gestión Pública, ¿no? Entonces, para ingresar a la escuela había un perfil que debe de gestión pública. Entonces, para no quedar un poco al margen de la escuela, entonces queremos un poco tomar este tema de poder hacer un reforzamiento en los temas que acabo de indicarles. Y por eso hemos invitado a los docentes, como les indicaba, del curso de redacción, la doctora Juana, la profesora Margarita y el colega Guido, ¿no? Pues felicitarlos a ustedes jóvenes, agradecer a la doctora Juana Rojas, ¿no?, por este espacio que están brindando, por ese tiempo que están dando, ¿no?, en beneficio suyo, en beneficio de la escuela, porque al final de todo este esfuerzo que hacen los docentes va a apoyar a mejorar, ¿no?, el aprendizaje de nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de Gestión Pública. Esperemos la participación de, si fuese posible, de todos los alumnos del primer ciclo, ¿no? Y si hay estudiantes, comunicar a la doctora de otros semestres, bienvenidos también, ¿no? Y agradecerles por este espacio que están brindando ustedes. Más decirles eso y, ¿no?, seguir adelante. Y bienvenidos también ustedes, jóvenes. Estamos trabajando en un tema no presencial, como lo dijo la doctora. Es un momento atípico que no se pensaba que se iba a hacer de esta manera la educación, pero la universidad está tratando de brindar todo su esfuerzo para que ustedes tengan la oportunidad de poder seguir estudiando en esta escuela de gestión pública. Muchas gracias, agradecerles a todos. Muchas gracias, doctora, por el esfuerzo que estamos haciendo y sigamos adelante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, alumnos, después de estas alentadoras palabras de nuestro director de la escuela, continuamos. Como se ha dicho, ¿no?, un reforzamiento, el tiempo que nosotros les brindamos a ustedes está dado en base también a la especialidad que tenemos y por ende para beneficio, va a redundar en el beneficio ¿de quién? De ustedes, para que cada vez haya mejor comprensión en su hablar, en su actuar, tanto personal como de su entorno, porque ustedes son efecto multiplicador. No se olviden, primero de su familia y después del entorno. Entonces, mira, ese emisor, como han dicho los alumnos, ¿no?, locutor, también tiene, ¿qué otro nombre? Orador, ponente, disertador, tiene muchos nombres. Saussure, Ferdinand de Saussure, él es el que le da estos nombres primero, pero cuando nos hace comprender este proceso, dice, escucha, va a hablar fulano de tal, emisor, pero con características propias de un emisor, porque lo que él va a hablar tiene que llegar claro, con las palabras adecuadas y en el momento indicado. El momento indicado significa que si yo estoy hablando en un ambiente, por ejemplo, vamos a poner en un supermercado, pues tengo que adecuarme al supermercado y hablar de acuerdo a lo que es, señorita del supermercado, por favor puede atenderme, voy a llevar esto.
¿no? Entonces, hablar en la situación en la que te desenvuelves. Ahorita lo vamos a ver, que se llama contexto. Pero ese emisor, el que habla, Saussure dice, el emisor, si no habla claro, preciso, ¿qué va a pasar? El que escucha, llamado receptor, él le puso ese nombre. Hoy en día, al receptor también adquiere otros nombres de acuerdo a la situación en que se desenvuelve, pues. El receptor, ¿no? Siempre decía, ¿quién es el receptor? El que oye. ¿Que oye qué? Que oye bien, escucha bien. Entonces, ese receptor, ¿cómo también, qué otro nombre podríamos darle? ¿Qué otro nombre podríamos darle al receptor? El que oye, el que escucha, ¿y qué otro nombre podríamos darle? Este es el que habla, este es el que escucha, este locutor, ponente, disertador, tantas palabras que se encaja al emisor. Y el receptor, el que oye, ¿cómo le podríamos llamar también? El que escucha. Ahorita ustedes, ¿qué vienen a hacer? ¿Un qué? ¿Qué vienen a hacer? Oyentes. ¿Ah? Oyente. Ustedes son el público, el que oye, el que escucha, el que, si habla claro el emisor, el que está escuchando, ¿no? Es el oyente. Ese también toma otros nombres, no se olviden, en cada situación que se le presente. Nosotros le llamamos público, ¿no? A ese receptor. Pero ellos dos, si uno habla y el otro escucha pacientemente, sin interrumpir, entonces, ¿qué me va a llegar? ¿Qué me va a llegar claro? Me va a llegar claro esto que nosotros le llamamos el mensaje, esa información que queremos, esa información que ahora con la educación virtual, ¿qué pasa? Ustedes me están viendo por la tecnología. De repente hay algunos que si se visualizan con su pantallita ahí, de repente los voy a conocer, pero dejando de lado esta situación que se nos ha presentado, entonces el mensaje que observamos y que vemos, no se olviden que la comunicación son gestos, actitudes, ¿no? Movimientos. Entonces tenemos que hablar claro, preciso, lo que vamos a transmitir. Eso es el mensaje. ¿El mensaje es el elemento fundamental? No. Si no hay uno de estos 6 elementos, no hay comunicación. Si un elemento falla, que vamos a ver hasta el último, falla, no va a haber comunicación. Lo que va a haber se va a generar es pelea, conflicto, se va a presentar enojos, se va a presentar definitivamente, y lo vuelvo a reiterar, pelea. No me escuchas, te vas, vienes. Entonces, ¿por qué? Porque de repente el receptor dice, es que lo que estás hablando no, de repente no está claro, no está preciso. Entonces, ¿qué hace el individuo, el ser humano? O se retira o se queda a pelear, ¿no? Entonces, el otro elemento principal es el mensaje. Los 6 son principales. Les vuelvo a repetir, uno falla, fallaron todos. El canal, yo les he dicho que el canal es el medio físico, es el aparato, es el instrumento por el cual viaja el mensaje. En este caso, si hablamos, habla el emisor, escucha el receptor, su mensaje va a llegar por medio de la palabra. Ese es el elemento. Acuérdense, el semáforo, ¿no? El elemento. El semáforo, o sea, ese instrumento en sí, que tiene luz verde, luz roja, luz ámbar. Ese semáforo no nos habla, no nos dice, espérate, párate, continúa, espérate un ratito. No, pero nosotros sí lo entendemos. Ese es el canal, la herramienta. La herramienta del ser humano, definitivamente el canal del ser humano es la palabra. Ahora, si decimos, ¿y la palabra por qué medio viene? Viene por medio del aparato fonador. Así lo especificaba el doctor Saussure. Decía, ¿el aparato fonador cuál es? Boca, lengua, faringe, laringe, tráquea, pulmones, sale la palabra. Aspiramos, ¡bum!, se bota la palabra. Acuérdense de la historia de la comunicación. El hombre
primitivo, cuando aparece el Homo sapiens, el hombre erecto. ¿Cómo transmitían? ¿Cómo hablaban? No hablaban. Sonido. ¿Pero qué sonido hacían ellos? De los animales. Y miren, yo les dije que en este curso íbamos de todas maneras a agarrar el proceso histórico de la comunicación. Si vamos a la prehistoria, el hombre se manifestaba a través de sonidos. El sonido único que conocía era de los animales o de los fenómenos naturales. Truenos, vientos, o el ruido, el sonido de las olas del mar. Qué bien las hacía. Hasta que aparece en forma casual. ¿Qué aparece? ¿Alguien me puede decir? A ver. ¿Qué aparece en forma casual? Y eso da inicio al sedentarismo en el hombre. ¿Qué aparece? En forma casual, ¿qué aparece? ¿Alguien se acuerda? A ver, historia del Perú. El fuego. El fuego. El fuego. Muy bien, muy bien. El fuego. Entonces, es un fenómeno, pues, que también, si acá la educación virtual nos ha agarrado en forma que tenemos que ir mejorando, en el hombre mejoró de tal manera que ahora tenemos una herramienta llamada laptop, internet, tablet, máquina. O sea, el hombre es el único ser inteligente de la Tierra, no hay otro. Los animales no son. Entonces, aparece de una manera intempestiva el fuego. Ustedes saben, ¿no? Trueno, paja seca, así es donde nos han enseñado y han demostrado los historiadores mediante sus estudios científicos, ¿no? Paja seca, trueno, esa sensación de calor de ese hombre primitivo que iba de un lugar a otro, que era nómade. Ahora, él dice, en las cavernas vivía, pero en una oportunidad yo les digo, vean ese video de la caverna más importante que hay en el mundo entero, está en Brasil. Y ahí se van a dar cuenta que la caverna pues no es un huequito chiquito, donde se metían, por ejemplo, 30 y de repente salían 90, o que están apiñaditos, no. Las cavernas del hombre primitivo, dentro de ellas había ríos, lagos, entraban por el mar Pacífico y salían de repente por el mar Atlántico. Por eso les digo, vean ese video, está en National Geographic, creo. O si no, pongan cavernas de Brasil. Y ahí se van a dar cuenta, tiene vegetación todo, esas cavernas del tiempo antiguo. Nosotros acá cerca teníamos una caverna acá en Toquepala. No sé si todavía seguirá abierta o de repente, porque a veces a los alumnos los llevaban así en forma de turismo, por decir, y de conocimiento para que observen. No es grande, no es extensa, pero sí, ahí está cómo era la vivencia dentro de una caverna del hombre primitivo. Entonces, con esta aparición del fuego, el hombre, como ya les he dicho, boca, faringe, laringe, de repente ahí la parte asombrosa, ¿no? El asombro excesivo que ha tenido y soltó una palabra. De repente, ¿no? El ay, de repente habría sido la primera palabra que dijo. Pero ¿en qué situación la dijo el ay? En la situación de que el hombre, cuando cazaba el animal, el más grande que había, el mamut, o otro tipo de animales grandes para su alimentación diaria, entonces eran trozos de carne cruda, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el fuego? De repente ya comenzó pues a uno de ellos, de repente se le habrá soltado su trozo de carne por ese fuego, que no quisieron que se le apague. El hombre es inteligentísimo. Aparece el fuego y el fuego sigue hasta ahora. Entonces, ¿cómo hizo? ¿No? Entonces, los historiadores nos dan una manera, de manera así histórica, con las palabras que les corresponde a ellos. Ahora, nosotros como comunicadores, ¿qué hacemos? ¿Interpretamos eso? No. Lo decimos, lo que ellos nos han dado a conocer por medio de una palabra más sencilla, más clara para el alumno, para que comprenda de que el hombre, al margen de que es el único ser inteligente, que comprenda que con la aparición del fuego seguimos existiendo hasta ahora que estamos en el siglo XXI. Y yo estoy hablando de ese hombre primitivo, erecto, que pasó por un proceso de homonización, primero encorvado, peludo, y después poco a poco
de las diferentes eras, fue quitándose esa vellosidad, ese pelambre que tenía, se volvió erecto, aparece el fuego y ahí comenzó, ¿no? Que iba de un lugar a otro, con el fuego se estanca. Ya quiso ese sitio calientito. El trozo o la primera palabra que se deduce, no está comprobado, ojo, eso lo leí en un artículo que salió en National Geographic. Muy bueno, es conveniente que ustedes de vez en cuando también estén, vean, sáquenle provecho a esta era virtual, a la televisión del cable, ¿no? Entonces ahí se nota también en ese otro programa, bueno, Animal Planet, no quiero interceder, el ser humano es libre de ver lo que quiera, pero ya un profesional está en el área de ser un superestándar, o sea, una persona culta, y la persona culta tiene que dominar todo, y para dominar un poquito de cada cosa, incluso fútbol, política, religión, todo, de acuerdo a la persona también con la que está hablando, o la que habla con nosotros, no para poder defendernos, no, sino para adquirir conocimientos o transmitirlos. Ustedes están en gestión pública. La profesión que han decidido es pública. O sea, van a estar con ese público que de repente va a hablar a borbotones, de repente va a hablar con insultos, humillándolos, un sinfín de comunicación va a haber ahí. Nosotros los docentes somos, al menos quien habla que es de carrera de profesión pedagoga, es de servicio, comprender, pero ustedes tienen que ser tolerantes. Y ahí viene, pacientes, tolerantes, lo que les digo, y comprensivos. Es un público que tú no sabes cómo va a venir. Entonces, este hombre primitivo da, y de ahí surge la palabra. De que digan que antes los indios se comunicaban mediante el humo, puede ser, es cierto, cada uno en su entorno, cada uno. Pero llegaba la comunicación, gestos, mira, sonido. Y ahora es palabra. Y de ahí parte la palabra, desde la aparición del fuego. Este fuego ya el hombre se vuelve sedentario, ya no quiere vivir en cuevitas. Y esas cuevas son extensas. Ojalá la puedan ver alumnos y yo voy a tratar de ubicar ese video y para de repente en una de las clases darlo a conocer a los que no hayan podido entrar, ¿no? De repente a la parte del Google Chrome, no sé, para que observen, vean el proceso de la comunicación. Entonces, es el medio físico. El medio físico, el canal antes del ser humano, pues era el sonido, era la imitación de los animales. El código, yo les he dicho que el código es la forma, la parte, es un sistema del signo. En este caso, a nivel mundial, ¿cuántos signos tenemos? Más que el oral y el escrito. No se olvide, lo verbal y lo no verbal. Código. ¿Qué código tenemos nosotros? El idioma ahorita. ¿Qué idioma? Castellano. O sea, nuestro código es la palabra, pero mediante el idioma castellano. Ese es el código. Puede ser oral o escrito. Si me voy a Inglaterra, mi código va a seguir siendo el idioma, pero ya pues una palabra oral, pero inglesa, una escritura inglesa, pero siempre va a ser oral o escrita, nada más. Aquí es donde debemos señalar, en el canal debemos señalar qué canal qué instrumento voy a tomar para que mi comunicación sea bastante precisa, exacta, completa, ¿ya? Ahora, el contexto. A ese contexto nosotros le llamamos lugar. El lugar donde nos desenvolvemos, donde se realiza la comunicación, la realidad del momento. En este caso, la realidad del momento de nosotros, ¿cuál es? Lo tecnológico. Se malogra ahorita lo tecnológico, se cortó la comunicación. Si en ese momento que ustedes están en su hogar, pasa de repente un camión haciendo ruido, ustedes inmediatamente van a tener que apagar su micrófono, todo, porque la comunicación nunca puede venir con factores o elementos negativos externos. Una interrupción, un ruido,
No puede haber comunicación de esa manera. Entonces, ¿qué circunstancia rodea el acto comunicativo? La realidad, el lugar donde en ese momento se está realizando la comunicación. Ejemplo, si yo digo, Miguel, el locutor de Radio Moquegua, dio a conocer la siguiente pregunta. Dio a conocer lo siguiente. ¿Será posible que vengan vientos huracanados a Moquegua en la noche? Entonces, si yo me voy al emisor, ¿quién habló? ¿Quién habló? Miguel, ¿no? Porque él está dando la noticia. ¿Quién es el receptor? Los oyentes. ¿Quiénes vienen a ser en ese momento los oyentes? El público que está escuchando esa radio. ¿Qué mensaje ha dado? Que va a haber vientos huracanados. ¿Qué canal agarró? La radio. ¿Qué código? El oral. Lugar, cabina de locución. Nada más. ¿Te das cuenta? Una idea tras la otra. Por eso, si a ustedes les preguntan alguna vez, ¿cuál es el elemento más importante de la comunicación? Toda la vida digan 6. Es igual cuando nosotros hacemos los pronombres, ¿no? Le decimos, ¿cuántos son los pronombres personales? Por ahí que uno se queda que los pronombres personales. Por ahí otro que dice, son 6, ¿no? Entonces, los pronombres personales solamente son 3, ¿se acuerdan? 3. 3 del singular y 3 del plural. Punto. O sea, y si falla uno, un elemento del singular, ya no hay pues pronombre personal. Y si falla un elemento, un pronombre del plural, yo, tú, él, pronombre singular. Se falla yo, se falla el tú. ¿Y a quién señalo como tú? En lo plural, nosotros, ustedes, porque hoy en día se dice ustedes, antes era vosotros. Ustedes, nosotros, ustedes, ellos. Definitivamente está insertado el ellas, porque ya ahora la Real Academia ha vuelto a decir, hace 3 años, ya estamos al 4º año, en donde nos dice que ya no se dice señores, señoras, jóvenes, señoritas, niños, niñas, ya no. Nuevamente tenemos que insertar esta parte que nos habla acerca de qué, de que todos, si queremos que los géneros se unan en uno solo, el masculino. Así haya 5 mujeres, un hombre, se tiene que decir el término masculino, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quieren que les aclare algo? ¿Quieren que les aclare algo? Porque la última clase va a ser ya más práctica. No para que se iban a su casa, el taller no es para hacer una tarea en casa, no, ya lo ha dicho, es una retroalimentación, es un compartir para mejorar los conocimientos que tenemos, es para mejorar, ¿no? Entonces, si no hay más palabras, acá. Nos vamos entonces a nuestro siguiente tema. Estrategias discursivas, dice. ¿Qué es una estrategia? Yo les he dicho siempre, estrategia igual, pongan forma. Cuando le digo método igual, caminos para lograr algo. Y así, habilidades, estrategias, palabras nuevas que conocemos, le vamos a dar el significado exacto. Entonces, una estrategia dice que es una forma que tú tomas. Si ya conoces formas para hacer algo, para narrar, para describir, como nos los han enseñado pues, en nuestra época anterior, en nuestro proceso anterior. ¿Cuál fue? La secundaria. Antes de la secundaria, la primaria. Y antes de la primaria, con el juego, nos enseñó, porque ustedes saben que inicial es puro movimiento, puro juego. Entonces, todo eso tiene comunicación desde que el niño nace, Entonces, ahí, esto es como si yo estuviera diciendo, ¿qué forma voy a agarrar? Pero con un recurso lingüístico, ya les he dicho, fonética, sonido, semántica, significado de la palabra, gramática, escribir y leer correctamente. O sea, ahí que vamos a tener en cuenta la ortografía, la puntuación. O sea, toditos esos recursos que voy a tener como hablante para que sea efectiva mi comunicación.
Si no hay esos recursos, yo les he dicho y les voy a decir, y siempre lo digo, es preferible quedarse callado. Cuando no sepas algo, incluso, si no has comprendido bien lo que es, ¿se acuerdan ustedes este tema? Las sílabas. ¿Cuál es el producto de una sílaba? En que tú mentalmente una palabra extensa, la sílabes primero, o sea, la descompongas en palabras llamadas sílabas, la descompongas y la pronuncies detenidamente. Recién con la práctica vas a poder lanzar esas palabras. Anteayer estuve leyendo un artículo donde la Real Academia ha puesto cuál es la palabra más extensa dentro de la comunicación de nuestro idioma. Tiene 27 sílabas. No me acuerdo ahorita, la he debido apuntar. En una próxima, el día miércoles que tenemos, espero dársela. O sea, la Real Academia va detrás. Definitivamente, pues es una palabra que está más dada a la medicina. Diclofenaco, otorrinolaringología, o sea, la descompongo, ¿no? Esas palabras extensas que al principio parece que no pudiéramos pronunciarlas, pero después una palabra que digo, cuando me dijeron esa palabra dije, marca, ¿qué? Ay, a ver, ahora la palabra más extensa de la comunicación tiene 27 sílabas. Entonces, cada letra, si 27 sílabas, les voy a hacer eso en la práctica del taller. Ahora, estas estrategias, estas formas para yo poder hablar y escribir, la descripción es también oral o escrita, es ¿con qué intención? ¿Con qué intención agarramos esta forma? Ya es más particular, porque tú quieres hablar mejor. Al ser humano le gusta. ¿Qué le gusta? ¿La palabra o el tono de la palabra? El susurro de la palabra, ¿no? La expresión bonita, bella. Porque, ¿qué es la palabra? La expresión bella del lenguaje. Eso lo decía el autor Damaso Alonso, es un poeta español. La expresión bella de la palabra, decía. Así sea que te diga fea, con una expresión, una tonalidad suave, bonita, te sientes halagada. Porque son distintos formatos discursivos de entonación, de semántica, dadas en el momento, como le digo, adecuado y en el lugar indicado, ¿no? Ahora, si es un momento de discusión, que no hay comunicación ahí, ya bueno. Ahora, entonces, ¿qué tipo de estrategias tenemos? O sea, de formas, para que mi discurso llegue pleno, perfecto. Aquí es donde nosotros los docentes, a veces, bueno, con esta educación virtual, pues hemos perdido un montón de cositas. Ojalá que que veamos pues la forma de mejorar, porque hay alumnos que tienen muy buena facilidad de palabra. Acá no se trata de lo que vulgarmente decimos los chamulleros, los que nos dicen, no. Hay otros que bien describen. Uy, y los argumentativos, bueno, todos tenemos esa habilidad en un momento determinado. Ya pues, mamá, dame permiso. Argumentos, si yo te he limpiado la casa, he limpiado mi cuarto, te he limpiado las ventanas, ya pues, ya bueno. Y el expositor, ese nato, esa persona que habla, convence, que te atrae con su conversación, pero que sea, ojo, algo que valga la pena, porque no hay expositores que supuestamente, entre comillas, decían que eran oradores. Uno de los mejores oradores latinoamericanos, lamentablemente, hace 4 años ha fallecido. El doctor es mexicano, el doctor Cornejo. Uy, el doctor Cornejo, pues, solito hacía 3, 4 horas ahí. Y la última vez que vino a Lima, dio su última charla, su última oratoria en el colegio, en la Universidad de Lima. La Universidad de Lima tiene su auditorium para 1.500, 2.500 alumnos, solito con 2.500 alumnos. Esa atracción por medio de la palabra, pero empleaba todo tipo de estrategias discursivas, herramientas. Una de ellas, por ejemplo, era la anécdota. Y en cada discurso que hacía, ¿qué herramienta agarraba? A su suegra, aunque les parezca mentira. Decía, un día mi suegra me dijo, y un día la suegra, hasta que un día la suegra le dijo, ven, le dijo. ¿Sabes qué? De hoy en adelante me vas a pagar un porcentaje, porque gracias a mí
te está yendo bien a ti en tus oratorias, así que me pagas un porcentaje. También lo contó, nunca más agarró la soga, porque ella le comenzó a cobrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quiero llegar es tratar de llegar por medio de la palabra a los demás, a las demás personas. Les he dicho, este curso les enseñan, y este curso de comunicación y redacción es a nivel mundial. Lo enseñan todas las universidades. Llámese Norteamérica, llámese Europa, donde hay universidad, donde hay colegio, enseñan. Ustedes habrán visto un colegio inglés, dice, ¿qué curso tienes? Tengo el curso de lenguaje, dice. No dicen español, español es la persona que te conquistó, que te dio la lengua, el idioma castellano. Entonces, dentro de los procesos comunicativos, acá, ¿qué finalidad tiene? Convencer, contar, persuadir, explicar, analizar, sintetizar, todo, porque tiene un objetivo, y ese objetivo se tiene que cumplir. ¿Cuál es? El de transmitir un mensaje claro. Entonces, que las más conocidas y las que siempre agarra el ser humano, está acá, el de la narración, la descripción, la exposición y la argumentación, ¿no? Aquí, el día final de este taller, vamos a hacer una práctica así, virtual nada más, ¿no? Con ejercicios, con ejemplos, porque fácil es decir, la narración es esto, sí, pero a ver, dame un ejemplo de narración, dame un ejemplo de descripción. Sí, lo vamos a hacer, pero primero viene lo teórico y después la práctica. Perdón, acá está. Cada uno de estos son varios recursos que tenemos, muchos. Los que no pueden hablar, ¿no? Ellos tienen sus recursos que vienen por medio del estudio Braille. Los cieguitos, ellos son los que no escuchan por los gestos, las mímicas, ¿no? O el que no escucha, también la mímica, las manos, el lenguaje del sordo mudo, ¿no? Entonces, en las narraciones, fácil es. Sí, narrar es fácil. Ahora lee lo que narras. O sea, la narración escrita, a ver, léela. Si no lees con un poquito de énfasis, como lo ha hecho el joven Santos o Leslie, ¿qué pasó ahí? No vas a entender nada. Ahora último, después de muchos años he leído un trabalenguas. El trabalenguas tiene su razón de ser. Ojalá con esta educación virtual vuelva a incentivarse los trabalenguas. Las trabalenguas tienen el objeto de que el alumno o que la persona relacione su hablar diario, lo mejore, mediante el deletreo, mediante la descomposición de las sílabas, ¿no? El trabalengua. Ahí encontré María Chucena, su choza techó. Vino un techador y le dijo, María Chucena, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, la falta de práctica hace que no lo diga ahorita correctamente. Es igual, el rey de Constantinopla. Eso es para mejorar, pues, el hablar. Mejorar, como decían nuestras abuelitas, soltar la lengua, ¿no? Entonces, esta novela, cuento, fábula, leyenda, ¿para qué quiero yo que ustedes sepan lo que significa el concepto? Léeme, dime lo que has entendido, ¿qué es? Entonces, conforme tú leas, ya no te tengo que decir cuál es la idea principal, cuáles son los personajes secundarios, cuál es el escenario, ya no, tú vas a ir de frente, porque lo que más te llama la atención, esa es la idea de lo que plantea el texto cuando es leído. Y solamente con entonación, la práctica, la facilidad de la palabra, hace que tú ya en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, con cualquier grupo de personas, tú puedas desenvolverte bien en tu hablar. Otro objetivo que tiene los que saben narrar, los que saben contar, ustedes, yo, los que sabemos hablar, o los que mejoramos nuestro hablar cada día, entonces tiene pues un objetivo. Nos relaciona con las personas de nuestro entorno.
definitivamente los primeros que nos vamos a relacionar nosotros es con las personas que tienen nuestra misma profesión, porque nosotros hablamos un lenguaje muy particular cada uno, ¿ah? Por ejemplo, en el caso de ustedes, a ver, o vamos a poner primero el caso mío. Cuando yo me encuentro con una colega, pero de educación, comenzamos, oye, ¿qué dice tu PAD? Tu PAD. Y el MOF, y el CEN, o sea, abreviaturas, ¿no? El Plan Anual de Trabajo, PAD. El Manual de Organización de Funciones, el MOF. O sea, ya hablamos así. Ustedes también van a lograr eso, van a relacionarse con este tipo de narrar, de hablar, van a relacionarse con los de su profesión. De repente, un plan de trabajo dentro de la gestión pública o dentro del servicio público, van a tener sus abreviaturas, sus siglas, ya no van a hablar el todo de la palabra. El campo donde ustedes se desenvuelven y el campo del conocimiento que les han dado, van a venir otros docentes que de acuerdo a las materias que se les ha pedido a ustedes, a las asignaturas, ya van a ir entablando una relación de hablar a nivel de gestión pública. Cuando lleguen a su entorno familiar, a nivel del entorno familiar, porque en el entorno familiar no van a comprender pues ese lenguaje que ustedes van a utilizar. Entonces, el objetivo es que todo dato o todo hecho, toda disfunción mediante la narración sea de acuerdo al lugar, al entorno donde tú tienes tu lenguaje. Ese lenguaje se llama especializado, ¿no? Con características propias. En este caso, la primera característica son pues las abreviaturas que tú empleas. En la descripción, lo mismo pasa. En la descripción es la acción, casi la representativa verbal por excelencia. Pero también un sordomudo puede tener, de acuerdo a cómo se manifieste, hace una buena descripción. Sí, dice, puede ser expresado con palabras o también con características propias, ¿no? Esto de lenguajes especializados. Acá la descripción es analítica, va del todo a las partes. Así como cuando vas a un médico y dice, a ver, doctor, trae a mi hijita, lo que le digo, ¿no? Para que se haga ver. ¿Qué tiene, señorita? Doctor, a veces me duele la cabeza, pero también a veces el codo. Acá mi barriga también me duele en las tardes. Y en la parte de atrás también en las noches total. Entonces, ¿el doctor qué te dice? Bueno, para saber qué es lo que en realidad tienes, te voy a mandar un análisis, dice. Partes. Y deduce ahí. Entonces, la descripción es esencialmente tiene que tener las partes exactas, tanto de personas, animales, objetos, lugares, sentimientos. Una descripción, les digo, a ver, descríbeme el paisaje del centro de la ciudad de Moquegua. ¿El centro qué comprende? Lo principal de toda ciudad, la Plaza de Armas. Comienzas a describir la Plaza de Armas. Pero esa descripción, si es personal, tiene que ser en una parte ordenada, ¿no? De lo general a lo específico. No vas a comenzar. Las bancas que hay en la Plaza de Armas de Moquegua, no. Tienes que comenzar el todo. La Plaza de Armas de Moquegua está dada por, ¿qué tiene al centro del Plaza de Armas? Un tururutu. Ese se le llama tururutu. Lo que tienen las diversas plazas de armas de todo el Perú. En Lima hay su tururutu. ¿Quién era el tururutu? Era un personaje español, ¿no? Que era el que por medio de una flauta, de un sonido, hacía despertar, por decir así, a las personas en los atardeceres. Eso es algo que ya viene pues del tiempo de los inicios de nuestra independencia, el famoso tururutu, así como es la pelea de gallos de toro que felizmente ya está desapareciendo. Esa es una opinión personal mía, ¿no? Pero tiene características el por qué. Entonces, es señalar las características esenciales de algo. Acá ya no se trata, ustedes que están en superior, educación superior, ya de hablar por hablar, de acá, de allá, hablan de todo. Sí, es cierto, háblame de verdura, toda papa, camote, cebolla, pero, o repites, ya no. Habla la parte primero más importante y haces una secuencia de, no de lo menos importante, sino de lo que se añade a lo principal. Y
Esto creo es por último. Perdón. La exposición. Esto era lo que en superior le teníamos miedo a todo. Porque de repente en el proceso de nuestra enseñanza secundaria, cuando era presencial, era el famoso papelote. Se llenaba el salón con puro papelote. ¿Se acuerdan? Entonces, la exposición objetiva, ¿por qué? Lo objetivo es lo que se ve, se siente, se toca. Lo subjetivo es lo que tú sientes, piensas, juicio, razonamiento. Es lo interior, lo interno, ¿no? Entonces, la exposición tiene que ser un hecho basado en una realidad, mediante datos informativos, y estos datos informativos, ojo, tienen que ser verificados, tienen que ser reales. Por ejemplo, el famoso exposición, ¿qué vas a poner? La célula, ¿qué vas a poner? ¿Se acuerdan ustedes la contaminación ambiental? ¿Qué vas a poner? El alcoholismo, la drogadicción, lo clásico, ¿no? Y lo mismo y lo mismo. Bueno, pero eso es para dar más facilidad ¿a qué? A tu desenvolvimiento, a que te expreses bien. Esa es la finalidad de todo recurso discursivo. Nosotros tenemos que basarnos ya cuando estamos en educación superior, personas cultas, ahí sale la persona culta, la que sabe de todo, entonces es la de mostrar, explicar. Una exposición también es un relato que le puedes hacer, a ver, en tu entorno familiar. ¿Por qué has llegado tarde? ¿Sabes qué, mamá? Yo cuando iba a salir abrí la puerta de la casa de mi amiga, bajé las escaleras, entonces, uy, no, esos son detalles. Dime, ¿por qué? ¿No? Entonces, acá bien claro, la intención es demostrar y explicar, pero en forma comprensible, algo de un interés general. ¿Por qué llegaste tarde? Interés personal. Tienes que hablar exacto, la explicación concreta, veraz. Veraz significa verdad, explícita, sin rodeos. Para un público, en este caso, si vas y le dices a la mamá esto que le vas a explicar, tiene que ser así. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo toma? ¿Cualquier persona lo puede hacer? Posiblemente sí, pero siempre con algunos detalles. Pero ustedes, yo, que ya somos profesionales, yo les he dicho, la única diferencia entre ustedes y yo es el título. ¿Ah? Ya desde el momento que ustedes decidieron seguir una carrera universitaria, es porque se plantearon en su mente, ¿no? En su raciocinio de que quieren mejorar su capacidad mediante una profesión. Entonces, no hay, si no tiene conocimientos previos, o sea, antes de, si hubiésemos estado en educación presencial, definitivamente les hubiese dicho, ustedes en el proceso anterior han estudiado la exposición. A ver, ¿quién me dice qué es la exposición? De repente uno me va a decir qué es más o menos, otros dicen, yo lo sé, pero no sé cómo hablar. Otro va a decir, ay, no, que la exposición no es una oratoria. De repente, entonces acá ya en la profesión ya se pone en práctica. Ya muy poco se habla qué es, para qué es. No. Ya expones. En la última parte, siempre de un taller, todo lo que se ha dicho en forma teórica, ya lo manifestamos en la parte práctica, pero al final, a veces, de los talleres. Y la argumentación, pues, ¿se acuerdan, no? Esa clase de oraciones interrogativa, negativa, fática, enfática, descriptiva, interpretativa, ¿se acuerdan? Y había una que era la fática, ¿no? Esa fática de argumentación, de dar a conocer por medio de la palabra lo que tú pretendes, por medio de tu palabra, que puede ser ruego, consejo, ¿se acuerdan? Esas oraciones exhortativas. Ahora, pues, ustedes dirán, oh, yo no me acuerdo. Si hubiese en forma presencial, sí, de repente no pusiste mucha atención, pues, ¿no? De repente, bueno, cositas que se suscitan o circunstancias que se nos presentan. Entonces, la argumentación en realidad es la parte discursiva que van a poner en práctica el día que hagan su tesis, su trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque vas a defender una idea,
una posición, una razón, una opinión. La defiendes, pero con bases fundadas. Ahí esta argumentativa, la comunicación argumentativa es la que en un momento dado, dentro del sílabus, nosotros la vamos a estudiar, pero como una sola unidad. Está en parte de las técnicas discursivas, pero como es la más importante y también se le conoce como tesis, se le conoce como trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque tú tienes una posición después de haber investigado algo de un tema. A eso se refiere la argumentación. En las clases de lenguaje, nosotros la insertamos a esta en el lenguaje fático, o sea, la del convencimiento, la que les decía el alumno, ¿no? Mamá, ¿puedo ir a una fiesta? No, no vas, ¿pero por qué? Si he hecho esto, comienzas, ¿no? A argumentar, a defender tu posición, pero con posiciones valederas, ¿ah? Acá no se trata de que yo he limpiado las ventanas, he hecho la comida toda la semana, he cocinado. Eso es una obligación que tú tienes como hijo. Tiene que ser algo pues que sustente, que sea amparado y que la otra persona diga verdaderamente, mi hijo, mi hija, están en la universidad. Me están diciendo, ¿no? Ahora, si vamos a eso de que no me convence, pues sí, he arreglado mi cuarto, eso lo tiene que hacer todos los días. Vaya a decirle a su papá, el papá dice, hoy dile a tu mamá. ¿Por qué? Porque no los convence a ninguno de ellos. Entonces, este lenguaje, esta comunicación argumentativa es la que persuade, convence. Y ahí, pues, acá no se trata, como ustedes dicen, ¿no? Poner de manifiesto el floro. Ahora es el flao. No, ya no. No. Eso, el convencimiento tiene que ser real. Dado a conocer de acuerdo a las circunstancias, la edad, al entorno y todo lo demás. Entonces llegamos a esa conclusión, jóvenes. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Para dar paso, pues, si es que en los minutos que falten, ustedes tienen algún parecer, alguna inquietud o alguna pregunta de acuerdo a por qué, por ejemplo, no se les está enseñando las demás técnicas persuasivas, o técnicas de la comunicación y de la... solamente estamos agarrando 4, porque ya están en una carrera profesional. Dentro de lo profesional se prioriza. Ustedes han estudiado. Yo cuando estoy en la CEPRE, de repente les he enseñado alguno de la CEPRE o de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo les puedo decir? Todos los tipos, hay un montón, pero de los cuales siempre hay 7, la representativa, la realista, ¿se acuerdan? Pero ahora con su carrera profesional solamente son 4. Las esenciales, las principales. Las demás también sirven, nos van a ayudar, pero estas 4 pertenecen a su carrera. Sector público. El sector público tienes que convencer con tus palabras o tratar de que ese público que está viniendo a preguntarte algo, a que le hagas alguna gestión. Mira, gestionar, gestión, organizar, planificar, ordenar, toda esa serie. ¿Y qué es lo que más vas a tomar en cuenta? Esa palabra de convencimiento, pero un convencimiento real, que el público sepa por qué, y para quiénes se tiene que hacer las cosas correctas dentro de la gestión pública, porque dentro de la gestión pública no se puede ir en contra de las normas estipuladas. No. Y en ningún sitio, o sea, tú no puedes ir al gerente de frente para darle una queja si no has presentado, por decir, pasado por el área de personal, o por la dirección, o por un gerente. No. Entonces la conclusión es esta. La comunicación eficaz es clave, proceso, poco a poco, para detectar un problema. Ese problema, en primer año, ustedes calladitos, tranquilitos. Yo les he contado como anécdota de que yo recién comencé a hablar
y hasta ahora no paro en tercer año de educación en la universidad. O sea, sexto semestre, sexto ciclo. No hablaba. Hacía mi tarea muy bien. Si me preguntaban, contestaba, me sentaba, me iba, me venía. Ya no, ya. Entonces ya comienza la especialización. Hablar. Gestión, la carrera de ustedes es bien parecida a la del profesor de lengua y literatura. Observar, escuchar, ¿no? Fundamentar. Entonces, se logra mediante este conocimiento más preciso, más exacto, un desempeño, un mejor desempeño en tu labor profesional y por ende, definitivamente, en tu forma personal. Va a cambiar, tu entorno se va a dar cuenta. Y lo que es bueno es que ese entorno al principio se burlará, ay, cómo habla, ay, cómo... No, y después comienza el respeto mutuo. O sea, la comunicación es un papel importantísimo. Esto ustedes, así como van a administrar, van a gestionar estos objetos, llámese materiales, instrumentos, herramientas, pero por medio de la comunicación, que va a ser clara, les va a permitir una comunicación, pero en equipo. Se van a llevar bien con su entorno. Entonces, de repente van a adquirir un liderazgo. Uno de ustedes va a ser jefe. El jefe está a cargo de varias personas que van a trabajar junto con él. Ese jefe no va a ser, pues, el rey, el que hace lo que quiere. No. Para eso hay distintos tipos de jefes, pero ustedes van a llegar a ser jefes, entonces esa comunicación tiene que ser clara. Si me estoy equivocando como líder asertivo, mi equipo me hace ver. Siempre decimos, ya, tú eres el jefe, me das los problemas, me dices todo a mí y yo voy a resolver. Yo. No es así. La conclusión es que la comunicación eficaz es la que nos da pautas, procesos, caminos, poco a poco, hasta lograr algo claro. ¿Pero dónde? En el equipo. Y esto está inmerso dentro de la gestión pública y desarrollo social. Miren, hasta hoy día hemos hecho una parte teórica. El día miércoles vamos a hacer también la parte teórica, así con unos 2, 3 ejemplos de lo que es la redacción, ¿no? ¿Qué comprende? ¿Para qué? Yo tengo que redactar bien, porque la redacción, lo escrito es como si estuvieras hablando. Hay personas que dicen, doctor, a mí me gusta más escribir que hablar. Sí, ahora vas a escribir y vas a hablar correctamente, pero con claridad. Ahora, con esta educación virtual, pues, ¿no? Nosotros al menos en el curso que les enseño es más observar, es más visible, ¿no? Cómo te escribes, cómo organizas, qué gráfico haces, por qué lo haces. Entonces, y eso es una ayuda que te va a dar en el proceso de tus 5 años o 4 años que te falten. Entonces, con la redacción va a pasar lo mismo. Pero en la última clase, que ya viene el cierre del taller, también con las palabras finales de nuestro director de carrera, ahí viene más puro práctica, pero así, en forma virtual. Unos leerán, otros analizarán, de acuerdo pues a lo que hemos visto un lunes, a lo que hemos visto un miércoles. Quisiéramos que en este momento fuera personalizado, ¿no? La educación, pero tenemos que adecuarnos a lo virtual, a esto. Y hoy día, justamente que estuve escuchando las noticias, el ministro de Educación ha dicho ya que van a hacer todo lo posible para que la educación virtual se quede. ¿Dará resultado? No dará resultado, pero en el estudio superior estamos yendo poco a poco. Eso se llama mejoría, tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Esos tips. Si vienes tarde, agarra el chat, ya se sobreentiende algo tecnológico. Si pasa eso, no se puede dar mucha cobertura para que participen, entonces una participación dirigida. A ver, ¿usted qué piensa, fulano y tal? ¿Usted qué piensa? O de repente un trabajo donde yo pueda evaluar tu oral y tu trabajo escrito, que debías haber prestado. 2 notas en una. Todito eso se agarra jóvenes, ¿no? Yo les
les digo en forma personal, estoy muy agradecida con este curso y le he comprendido al doctor Morales, porque este curso taller dice para los alumnos de primer año, no dice para los alumnos de primer ciclo de redacción, de comunicación y redacción científica que imparte la doctora Juana Rojas, no dice. Ahí dice, ustedes han leído, ¿no? El curso taller, porque está en la página. Ahí está la introducción, ahí está la fundamentación, ¿para qué? ¿Para quiénes? Porque ustedes son de gestión pública, pero también lleva ingeniería pesquera, ingeniería ambiental, etcétera, etcétera. Todas las carreras que llevan comunicación y redacción. Ahora, tengo a bien de que el doctor José Luis me ha seleccionado, ¿no? Bueno, es una parte de nuestro trabajo, de todas maneras es un agradecimiento para él que está depositando su confianza en quien habla, pero porque hay otras profesoras de redacción, ¿no? Entonces hay que hacer pues un trabajo bien, pero acá no es solamente para ustedes, es abierto para todos los alumnos de primer año, así que no les quepa la menor duda que de repente el día miércoles ya haya pues dentro de repente 30, 40, 80 alumnos, porque para todos les va a llegar. Lo virtual es para una gran cantidad de alumnos o de personas, porque así lo tiene registrado el sistema, la universidad nuestra, ¿no? De Moquegua. Entonces, perdón, tomé un poquito de agua. Entonces, este curso es, como ustedes han comprendido, taller, dice abierto, activo, es para todos. Mis demás colegas que enseñan este curso lo hacen muy bien. De repente también les han asignado otro trabajo pues que hagan a cada uno, ¿no? Entonces son selecciones, como ha dicho nuestro director. Dice, en matemáticas, ¿a quién va a dar matemática? La magíster Margarita Flores, que creo que a ustedes les enseña matemática, pero les aseguro que el día que le toque a ella, definitivamente, tiene que estar casi todos los alumnos, porque lo virtual agarra hilo, y chuña, creo, y acá, Moquegua, ahí todos los que estén en primer año que llevan el curso de matemática. Esto es una retroalimentación, es para mejorar los conocimientos. En redacción, por ejemplo, siempre hemos tenido esa idea, redacción, escribir, oficio, carta, solicitud, no, eso, redacción comercial, que ustedes tienen que dominar eso. Si bien es cierto, hoy en día en la administración pública hay formatos, ahora pues ya desaparecieron. Con la educación virtual sí, de repente agarras un formato, pero escribe lo preciso, lo exacto. Arriba pone sumilla, solicito esto, y abajo dice fundamentación. Vas a volver lo que has puesto en la sumilla. Ese es el error, que muchas veces volvemos a repetir y no nos llega una respuesta rápido. ¿Por qué? Porque hemos repetido, no me ha dicho, no, fundamentar lo que hemos dicho, ¿no? Argumentar. ¿Por qué quieres lo que me has puesto arriba? No es volver a repetir la sumilla. Es como cuando ustedes les digo, si hay un título, ¿qué es la narración? No vas a volver a poner, pues, la narración es, no se pone, ya está el título. Te vas de frente a lo que quiere. Eso es brevedad, concisión. Es aplicar las normas lingüísticas aceptadas por nuestro ente superior en lingüística. ¿Quién es? La Real Academia Española o la Real Academia de la Lengua Española. Ellos son los que deciden qué hablamos. Ellos son los que nos dicen qué palabra sigue en carrera y qué no. Mira, el artículo la copiloto, la piloto, ahora se dice. No se dice piloto mujer, piloto hombre. No, jueza, la alcaldesa, la piloto, la médica. Ahora, la Real Academia está insistiendo los grados profesionales, porque el grado profesional te da un poco más de relevancia hacia tu carrera profesional, pero siempre y cuando le hayas estudiado. Siempre y cuando, por ejemplo, el abogado que no tiene ningún grado académico,
Siempre se dice doctor, doctor, doctor. Y la Real Academia dice doctor es aquella persona que por respeto se le está dando un lugar, pero es necesario que lo demuestre, dice, ¿no? Que lo demuestre. Acá no se trata de, yo quiero que me llames doctora, yo quiero que me llames magíster, yo quiero que me llames bachiller, no, porque bachillerato es tu primer grado académico, ojo. Entonces, todo por medio de la comunicación se argumenta. Se argumenta, te presento al doctor fulano, como me pasó a mí, yo tengo un hermano, no se ha graduado de médico, me dice, yo no soy doctor, soy médico. A ellos les acepto, pero a ti no. Y tiene razón, hoy día al presidente le he escuchado en toda su disertación, o sea, emisor, disertador, en toda su disertación que ha dado, que ha dicho, el médico fulano, el médico sutano, la médica, está ya dándole a cada uno el lugar que le corresponde. Porque la gente entiende más eso. Al médico doctor, al abogado doctor, a todo el mundo, ¿no? Sí, está bien, es un respeto, pero eso era pues que viene desde el tiempo antiguo. Ahora ya tú tienes que hablar correctamente, porque cada uno tiene en su carrera profesional un rol que le corresponde. Quiero una comunicación eficaz, entonces tengo que hablar correctamente, empezando por mí. Y para que la comunicación sea clara y en equipo, tiene que ser dada, en este caso, a la gestión pública. Porque yo los ejemplos que les vaya a dar posteriormente en el desarrollo del sílabus, ¿qué va a ser? De acuerdo, los ejercicios. Por ejemplo, una oración. En la gestión pública, el señor Ramírez dijo, como jefe de personal, o sea, todo lo relacionado a esta gestión. La ingeniería pesquera también dirá, el ingeniero pesquero fulano de tal dio a conocer su posición hacia la piscicultura. La piscicultura es el estudio de los peces. Entonces, todo tiene que ser a cargo o los ejercicios de la profesión que ostentas. Ya pues, la comunicación es el rol definitivamente el más importante del ser humano. El ser humano, por mucho que tenga limitaciones o sus habilidades sean mínimas en comparación a otro, o que ¿cómo le puede ser esto integral, la educación inclusiva, pero perderá todo, pero menos la forma de comunicarse. Muchas gracias por haber asistido. Ahora estamos acabando un poquito más temprano porque toda sesión es hasta las 5:15, como he puesto acá. Pero si tienen alguna pregunta o algo, estoy a su disposición. ¿Alguien quiere aclarar alguna idea? Estamos en la parte teórica. El miércoles vamos a la parte teórica de redacción y el próximo lunes, que finaliza nuestra jornada de este primer taller, es para ya compartir, debatir, dar ejemplos, leer, interpretar, narrar, ¿no? Entonces, eso es, poco a poco. Eso es un taller. Definitivamente, si estuviéramos en una parte presencial, ya yo hago pues grupitos, así, ¿no? Sí, el taller siempre es más activo que un seminario, que un conversatorio, que un foro, que un congreso, que es rígido, estático. No, el taller es donde hay movimiento. 3 para acá, 4 para acá, a ver qué dice este grupo, qué no dice este grupo, pero es una manera presencial. Pero no porque no tengamos esa opción ahorita, no quiere decir que se dejó de lado los talleres, no. Ahora es forma virtual que tenemos que insertar a ustedes, los jóvenes, poco a poco para que vayan soltándose, hablando. Dice, hablando se entiende la gente. Sí, es cierto, pero poco a poco, es un proceso. No mucho, pero tampoco poco. Por eso se llama eficaz, ¿no? Pasos grandes pasos, como estamos desarrollándonos a pasos agigantados, dicen. Un paso grande, pero todo lo que conlleva. Recién están en primer ciclo, ni siquiera el primer año han terminado. Ya. Entonces, el día miércoles, no sé si será la misma entrada al Zoom con ese número que han entrado ustedes, o ya conversaré con el ingeniero
David para que me explique. Yo le estaré haciendo llegar, o si no, al director también ya le hacen llegar. Definitivamente, muchas gracias por su atención, por que hayan venido. Piensen bien que todo lo que ustedes hablen, se comuniquen dentro de un lugar indicado. En este caso, la universidad con sus compañeros, siempre se trata de insertarlos a su carrera profesional, que es la gestión pública, ¿ya? Cuando tengan matemática y con el profesor Guido Rojas. Leslie, el magíster Guido les enseña. No, profesora. ¿Quién les enseña este curso? Matemática, usted lleva matemática, comunicación, introducción, biología, creo que enseña también, ¿no? Ustedes llevan. Biología nos enseña una profesora. Fernández, ¿no? Margarita. Sí, Fernández. Siempre es bueno que ustedes, cada profesor le pongan su nombre, ¿no? Y además guarden sus sílabos. Ya les habrá dicho, creo, no sé si es, creo, tutora, asistente, la magíster Margarita. Siempre deben ustedes ya poner ahí, quién te enseña esto, ¿no? Pero lo más importante a nivel mundial siempre es comunicación, hablar, escribir correctamente, y matemática. De repente a Magíster Guido, como él es contador, será para los años superiores. Y ahí pues ya tiene que agarrar otra técnica. Ahí ya nos va a enseñar usted como que ha llevado comunicación, por qué no se expresa correctamente, o usted, ¿no? Ya no. Es noveno, 10º semestre, imagínense. Ahora ustedes que recién están empezando, la comunicación va a ser primordial, definitivamente, con la educación virtual. Si presencial es la base a nivel mundial en todas las universidades del mundo, entonces, imagínate ahora acá en el Perú, que estamos también con la educación virtual. Entonces, lo exacto, lo preciso. Los alumnos a veces se quejan, dicen, no tiene empatía con nosotros, no nos hablan, no nos dicen, no, ¡ay, Dios mío! ¿No? Entonces, a eso se refiere. Muchas gracias, alumnos. Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. ¿Ya?